más, darles la bienvenida a este foro académico y mencionarles que el día de hoy nos están acompañando dos ponentes, ambos de la Universidad Nacional de Trujillo. Ellos son, por un lado, Héctor Anthony León Cabanillas, licenciado en Derecho, actualmente abogado, perteneciente a la Universidad Nacional de Trujillo. De igual manera, el señor Mario Mendoza Loyola, antropólogo e investigador del Instituto NOR. Bien, vamos a dar paso al director del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, el doctor Alex Pinzón, para que inicie con las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Marita. Es un gusto saludar a todos los presentes y al mismo tiempo instarles a prestar mucha atención sobre este evento, puesto que nos encontramos en un momento crucial de la historia del Perú, en donde las elecciones que ya concluyeron y que se designó el ganador de estas elecciones, que ha tomado posesión y cuyos actos durante estos días están siendo muy importantes para el desarrollo del Perú, a tal punto de que el hecho de designar su gabinete, su primer gabinete, ha ocasionado el incremento del dólar a 4,1. Para ello se ha realizado este evento panel académico virtual que se enmarca dentro de lo que es sociedad y derecho. Visibilización e importancia de los derechos de la población indígena en el marco de las elecciones presidenciales 2021. Para ello contamos con la presencia de dos grandes investigadores que están acorde al tema. Uno de ellos es el señor Héctor Antonio León Cabanillas y también del señor Mario Mendoza Loyola. A los dos se les agradece su asistencia y el impartir sus conocimientos que ellos tienen hacia nosotros. Con estas palabras doy como inaugurado el evento a nombre del señor rector Policarpio Chaucavalqui, rector de esta universidad, a este magnífico evento. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Pinzón, por su apreciación. Vamos a pasar el inicio de esta exposición y debate. No sin antes informarle que este evento va a tener una duración de 1 hora, en la cual ambos ponentes van a plantear sus puntos de vista desde la perspectiva antropológica, así como desde la perspectiva legal. Finalmente, vamos a tener las preguntas por parte de los espectadores, si es que hubiesen, o también el debate, en este caso, desde ambos enfoques, ¿no? Iniciamos entonces con el señor Mario Mendoza Loyola, actualmente antropólogo perteneciente a la Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Trujillo. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto de Investigación en Antropología, CUELA, agradecer a la universidad y a las autoridades. Bueno, en segundo lugar, comentar un poco pues, lo que ha significado este proceso de elecciones, ¿no?, generales, cargado de polarización, cargado de conflicto, ¿no? Ha sido un proceso bastante, digamos, elocuente en la forma en que las partes se han ido manifestando a través del mismo, y también pues ha significado, al menos de manera simbólica, el enfrentamiento entre una clase dominante y lo que significaba o lo que representa el profesor Castillo, ¿no?, que era pues el profesor rural, ¿no?, digamos, al pueblo, ¿no?, y lo que ha significado su victoria, ¿no? Más allá de que podamos estar en los márgenes ideológicos de acuerdo con él o en desacuerdo con sus propuestas, ¿no?, su victoria sin lugar a dudas significa pues un hito, ¿no?, en la historia republicana del país. En ese sentido, quisiera comentar, principalmente quisiera centrarme en lo que ha sido hace un par de días ya el discurso inaugural, ¿no?, el discurso presidencial del presidente Pedro Castillo, ¿no? Y básicamente señalar que tiene, en el marco de lo que respecta a esta reunión, a este panel, ¿no?, tiene puntos bastante interesantes que comentarse, ¿no? Para empezar, él hace
un repaso histórico de lo que ha significado para el país, pues, llegar a este bicentenario, ¿no? Y también, pues, lo que ha significado para su gente, para su población, y especialmente para las comunidades indígenas, ¿no? Y campesinas, que son el motor, ¿no? Pero también han sido bastantes veces la carne de cañón en los conflictos, ¿no? Y los grandes perjudicados en el largo plazo. Él señala, por ejemplo, ¿no? Enfocándonos ya en lo que es la materia de las culturas, ¿no? Que se tiene que hacer una revisión y una reforma de lo que es el Ministerio de Cultura actualmente, ¿no? Y incluso señala de que las formas importan, ¿no? Y también los gestos. Entonces, resaltó que el Ministerio de Cultura se iba a convertir en el Ministerio de las Culturas, ¿no? Como una manera de reconocer el valor y la pluriculturalidad de nuestra nación, ¿no? En donde es más, existen múltiples naciones, ¿no? En el caso específico de Amazonas, ¿no? Existen culturas como la Aguajún, está también, si no me equivoco, una parte del gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, ¿no? Entonces, tenemos 48 lenguas originarias, tenemos el 62% del territorio peruano está compuesto por territorios amazónicos, ¿no? Entonces, se podría decir de que territorialmente histórica y culturalmente somos pues un país muy diverso, ¿no? Como diría el antropólogo Carlos Iván de Gregori, ¿no? No hay país más diverso que el Perú. Y en ese sentido, sí considero de que este nuevo gobierno, ¿no? Al menos en sus inicios, en sus primeros pasos, está teniendo en cuenta, dentro de las medidas que piensan tomar, ¿no? El reconocimiento y el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y las comunidades indígenas. Porque también reconoció en su discurso, ¿no? Que se tienen que reconocer los alcances del convenio 169 de la OIT, ¿no? Reconocer lo que es el derecho a la consulta previa, que tantos conflictos ha generado cuando los gobiernos anteriores, pues, de manera unilateral, ¿no? O en acuerdos sin licencia social con las empresas, digamos, no tomaban en cuenta la población que iba a ser afectada por determinados proyectos, ¿no? Sean estos, pues, beneficiosos a nivel económico, ¿no? Siempre es importante considerar la opinión, considerar a la población que va a ser directamente afectada por cualquier tipo de proyecto, ¿no? Sea extractivo o no sea extractivo. También se señaló, por ejemplo, que se iba a dinamizar las industrias culturales, las industrias editoriales, ¿no? Que la gestión de las culturas sería descentralizada y que se iba a dotar de un mayor presupuesto a las direcciones para fomentar el rescate y la promoción de las industrias culturales en general, ¿no? Yo creo que esto es importante, que nos saca pues de este círculo centralista, vicioso, que es promover solamente las industrias culturales desde Lima, ¿no? Y hacia ciertas regiones muy costeras, ¿no? Y nos permite ver a la gente, ¿no? No solamente pues desde puntos muy enfocados como la música, ¿no? Sino también ver desarrollos económicos más vinculados a las artes en general, ¿no? Y también más vinculados a las necesidades de las personas por desarrollarse, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante lo que se viene señalando, o lo que se señaló en el discurso inaugural del presidente Pedro Castillo, ¿no? Creo que todavía tenemos un largo camino que recorrer para saber si es que esto es una
propuesta capaz de ser sostenida en el tiempo, ¿no? Y no sea nada más, pues, como lo fue, por ejemplo, ¿no? Eh, el gobierno de Ollanta Humala en el 2011, ¿no? Que también hizo una reivindicación del pueblo, una reivindicación de las comunidades indígenas y campesinas, y terminó construyendo su gobierno y desarrollando su gobierno desde las élites, ¿no? Entonces creo que nosotros como sociedad, ¿no? Y también desde la academia tenemos que mantenernos alertas, activos, ¿no? Y siempre críticos de las acciones que pueda tomar este nuevo gobierno, ¿no? Creo sí de que teniendo en cuenta la contraparte en este proceso electoral, ¿no? Porque estamos hablando al fin y al cabo de las elecciones y no solamente pues, del resultado de las elecciones, eh, la propuesta de la candidata Fujimori, ¿no? Era una propuesta que no estaba considerando a las comunidades indígenas, ¿no? En su proyecto de gobierno, ¿no? Es más, lo que hacía era acentuar el, eh, el quiebre entre la población y el gobierno, ¿no? Porque en esto estamos viviendo actualmente una crisis, ¿no? Una crisis no solamente política, sino también una crisis económica a raíz, pues, de todo lo que ha derivado la pandemia, el COVID-19, el cierre de fronteras, las cuarentenas, ¿no? Los negocios han quebrado. Y esto, pues, para ciertos sectores requería y requiere medidas económicas que no necesariamente beneficiarían a las personas, pues, a la población de a pie, ¿no? Sino que sí se concentran en los grandes conglomerados comerciales, ¿no? En las multinacionales. Y esto es, digamos, un poco más de lo que el famoso piloto automático, ¿no? Considero de que dentro del plano económico y dentro de lo que muchos llaman el populismo, que viene de los dos lados en realidad, ¿no? Pero que desde la propuesta fujimorista, la propuesta de Fuerza Popular, solamente se estaban acentuando, o mejor dicho, se iban a acentuar eh, las propuestas que significaban una continuidad de un modelo que no beneficiaría, ¿no? A largo plazo a las comunidades, sino que simplemente iba a mantener la línea y iba a seguir generando estas amplias desigualdades, porque hay que decirlo, ¿no? Somos uno de los países más conflictivos de la región, ¿no? Tenemos en la Defensoría del Pueblo el Observatorio de Conflictos Sociales y hay una gran cantidad de conflictos sociales vinculados a proyectos extractivos, ¿no? Que son justamente los que están casi siempre en territorios de comunidades campesinas, comunidades indígenas, ¿no? Y por eso creo de que es un momento importante para seguir vigilantes y fiscalizando la nueva gestión, ¿no? Creo que de momento esa podría ser mi primera intervención, ¿no, Marita? Y después podríamos seguir conversando al respecto con las dudas que puedan haber. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Estamos aclarando ideas y enfoques. Entonces, vamos muy bien. Continuamos entonces con Anthony León, abogado de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a darle el pase unos minutos para que nos comente un poco acerca de este tema también. Buenas tardes. Primero para saludar y agradecer la invitación de la universidad y del Instituto de Investigación. Y bueno, ¿no? Estamos hoy para poder compartir algunas ideas, más que todo el enfoque legal que ha tenido este accidentado proceso electoral de este año. La verdad es que comparto bastante lo que dijo Mario. Mario, también un saludo respecto de las propuestas
o el camino que se está tomando respecto de la ya elección del ahora presidente Pedro Castillo, ¿no? El señor Pedro Castillo ha planteado como línea de llegada el tema de responder o de acercarse más al pluriculturalismo que existe en nuestro país, pues, ¿no? Eh, Esperemos que en el desarrollo de su gestión eh, se mantenga ah, en sus propuestas, porque básicamente, pues, la gente espera más que propuestas, resultados, y no va a ser mucho el tiempo que transcurra entre la elección y el llamamiento, pues, de la gente a ver cómo es que se están gestionando las cosas. Actualmente nosotros tenemos instrumentos normativos que resguardan, protegen los derechos de las comunidades indígenas. Y no solo estamos hablando de las comunidades indígenas de la Amazonía, sino de todo el territorio peruano. Hay tratados internacionales que están a nivel constitucional que establecen ciertos derechos que tienen que ser protegidos y respetados por todos nosotros como nación, el Estado. Incluso hay instituciones supranacionales que cautelan el cumplimiento de estos derechos y que imponen sanciones y que realizan procedimientos o procesos para poder salvaguardar la tutela de estos derechos. Am, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que los pueblos indígenas tienen actualmente en el Perú? Ah, Estamos hablando del derecho a la identidad cultural, que pues responde básicamente a vivir, a conservar las costumbres que ellos tienen y han tenido desde antes de la creación incluso del Estado peruano, llámese pues su lengua, su forma de vestir, las costumbres culinarias, música, danza. También hablamos del derecho al reconocimiento de su personería jurídica colectiva, porque en el Perú existe un procedimiento para que las comunidades, por ejemplo, comunidades campesinas, puedan ser inscritas dentro del libro de comunidades campesinas que tiene el registro público. El registro público, dentro del registro eh, no personal, sino del registro de personas, tiene un libro en específico para las personas jurídicas comunidades nativas. Entonces se salvaguarda también, por ejemplo, ese derecho. Actualmente también tienen el derecho a la autonomía, que es básicamente un no intervencionismo del Estado para con las comunidades nativas y comunidades campesinas. Quiere decir que tenemos que dejar que se desarrollen bajo su propio ámbito, elegir sus propias autoridades, no maltratar sus costumbres, dejar que tomen sus propias decisiones. Otro, no convenio, sino otro derecho importante que tienen es básicamente el tema también del respeto a sus tierras. El respeto a sus tierras, al territorio donde se están desarrollando, el derecho también que tienen a usar los recursos naturales y que muchas veces se han visto violentados por este Estado que busca sobreponer de repente los intereses económicos que pueda tener y que pues lamentablemente en su paso causa estragos como lo sucedido con el tema de Bagua. Entonces, lamentablemente, si bien es cierto, los derechos están, eh, no son respetados a cabalidad. Incluso existe una normativa
de una ley dada en el gobierno del señor Ollanta que establece ya el tema de la consulta previa, pues, ¿no? El derecho a la consulta básicamente habla acerca de el- el- la facultad que tienen de expresar su opinión las comunidades cuando vayan a tomar decisiones el Estado que los puedan afectar. Entonces, sí, así es. Existe normativa em, que salvaguarda eh, la, la- los derechos de las comunidades y bueno, la verdad es que así como todos creo en este momento, espero que la elección del señor Castillo em, sea, bueno, que sea consecuente en primer lugar con lo que he dicho, pues, ¿no? Que respete eh, el tema de la pluriculturalidad del Perú. A mí me parece una idea bastante interesante la de cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura y con todo lo que ello concierne, pues, ¿no? Que es el reconocimiento básicamente de que el Perú no es una sola, si bien es cierto, es una sola nación, pero no es una sola cultura. Existen varias mini naciones, por decirlo, dentro del mismo, que, que tienen que ser respetadas. También podemos hablar acerca de los instrumentos legales que protegen a los pueblos indígenas. En suma, nosotros en el derecho tenemos una pirámide normativa, ¿correcto? En primer orden está la Constitución Política del Perú y a su lado, al mismo nivel, están los tratados internacionales que hablan sobre derechos humanos. Luego tenemos el rango legal, el rango de los decretos supremos, que es el rango reglamentario, y bueno, también después está la normativa administrativa. Dentro del rango constitucional, en el artículo 2 se señalan los derechos fundamentales que tienen todas las personas y es que hay que reconocer que las comunidades nativas no solamente tienen estos derechos fundamentales individuales, sino que también existen los derechos colectivos, derechos que se establecieron desde hace muchísimos años y uno de los primeros instrumentos en salvaguardarlos fue el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes dado en el año de 1989. En el rango legal también existen ciertos instrumentos como la Ley General de las Comunidades Campesinas, la Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario, también está la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas, que esta es una ley más o menos reciente, dada en el año 2007, perdón, en el año 2006. Entonces, sí han habido eh, esfuerzos normativos de repente por siempre tratar de salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas. Em, hasta ahí de repente podemos hacer el intercambio de ideas. Bien, hasta el momento consulta a los participantes. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud antes de continuar? Yo, señorita, quisiera hacer una pregunta. Sí, claro. Adelante, por favor, preséntate y nos planteas tu interrogante. Bueno, mi nombre es Arely Suclupe. Yo quisiera preguntar sobre las comunidades indígenas, ¿no? Anteriormente ha visto los derechos, ¿no? Para las comunidades indígenas, tanto derechos como normativas que los ponían al límite y también les daban libertad. Pero
Yo quisiera saber que con todo esto siempre he visto, ¿no?, que hay tanto autoridades como personas incluso de las comunidades vecinas, o ya que más o menos están un poco más civilizadas, que no respetan esos derechos, ¿no? Yo quisiera saber en, en todo esto, ¿de verdad se puede dar un cambio para la actitud hacia las comunidades indígenas? Porque la verdad es que por más que pongan derechos y todo, y obligaciones y algo que respeten, ¿no?, para aquellas personas, aún así se da un poco de discriminación y casi como que no hay diferencia para ello. Muy bien, gracias Ruth por tu consulta. Vamos a proceder a plantearla a ambos ponentes. Iniciamos con Mario Mendoza, por favor, adelante. Bien, en realidad, en el caso de la discriminación, entiendo de que es un proceso complejo, ¿no? Y creo de que la única forma, obviamente estoy de acuerdo contigo en que las leyes no van a hacer que a partir de que son publicadas en el Diario Oficial del Peruano, se van a volver cosas resueltas, ¿no? Lo que sí se tiene que hacer es que desde las instituciones pertinentes, desde la sociedad civil y desde el gobierno, se hagan campañas que promuevan, que sensibilicen, que enseñen, ¿no? Que, por ejemplo, se encuentre en la currícula educativa nacional, pues de que dentro de nuestra diversidad hay que aprender a respetarnos, ¿no? Te comento, por ejemplo, en un caso muy específico, yo actualmente trabajo con personas con discapacidad, y ahí también hay una serie de estereotipos, una serie de estigmas, una serie de prejuicios, ¿no? Que todavía hay mucha gente que mantiene, ¿no? Muchas personas todavía mantienen una serie de ideas preconcebidas negativas hacia personas con discapacidad, y esto pues es un trabajo bastante agotador si es que no se tienen los recursos necesarios y si es que no existe la voluntad de las partes por querer cambiar, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver pues con que desde pequeños a nosotros nos enseñen, en primer lugar desde pequeños, ¿no?, en la familia y en la escuela, ¿no?, a respetar, ¿no?, a incluir, y también pues a entender la diversidad de formas de vida que existen, ¿no? No asumirse uno mismo como la única forma, la forma correcta en que se tienen que hacer las cosas, en que se debe vivir, ¿no? Y una vez que aceptamos esa diversidad, ¿no?, vamos a tener que aprender también a convivir. Creo que eso es, ¿no?, básicamente, entender, y desde los espacios de poder, ¿no?, activar para que haya pues una incidencia cada vez más fuerte hacia el respeto a la diferencia, ¿no?, el respeto a la diversidad, ¿no?, y también el respeto y la convivencia plena entre habitantes de este país, ¿no? No digo de que sea una tarea sencilla, ¿no?, para nada. Tenemos 200 años como república y tenemos muy marcadas las heridas pues, que han existido, ¿no? Y, y hay mucho resentimiento, y también ha existido mucho recelo entre regiones, entre comunidades, y pues es un trabajo que poco a poco tenemos que ir consiguiendo, ¿no?, como comunidad. Sí, solicitarle a Mario, que es bueno, antropólogo, comentarle un poco de que la Escuela de Antropología en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza es una escuela relativamente nueva, en la que, bueno, se está formando recién la primera promoción en antropología. A mí me gustaría, Mario, ya que me estás escuchando, y ya que estamos hablando de este tema de el respeto, no solo a la opinión, sino todo lo que enmarca el tema de las comunidades, que les expliques a los jóvenes que están ahora escuchándote,
¿Por qué es que nosotros decimos que nuestro país es multicultural, pluricultural, y cuál es la importancia justamente acercándola a este tema? Bien, sí, gracias Marita. En realidad, y justo vinculándolo un poco a lo que señalaba en mi primera intervención referente al discurso del presidente Pedro Castillo, el Perú no solamente es multicultural, ¿no? Sino que también es plurinacional. Anthony hace un rato mencionó pues de que en el Perú existen naciones dentro del mismo país, ¿no? Y esto es bastante cierto. En realidad nosotros somos un país donde hay varias naciones. ¿Y por qué lo digo? Porque para que uno se reconozca como nación, ¿no? Para que una comunidad se reconozca como nación, hay ciertos elementos que se tienen que cumplir, ¿no? Tiene que haber una identidad nacional, tiene que haber un territorio común, tiene que haber una lengua, ¿no? Un idioma, y esto, aunado pues a la idea de comunidad, de pertenencia, es lo que genera pues este vínculo fuerte, ¿no? Por ejemplo, y yo lo digo con un poco con conocimiento de parte porque tuve la oportunidad de conocer una de las provincias de Amazonas, ¿no? Es Ríos, Condorcanqui, perdón, que es principalmente pues amazónica, ¿no? No como Chachapoyas, que es más parte sierra. Y ahí conocí el trabajo que tiene el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, ¿no? Que es un trabajo muy interesante, muy de creación heroica, diría yo, en este país en el que se considera, más allá de todo el marco legal y jurídico, ¿no? Y las leyes que puedan proteger a las comunidades, creo que todavía hay mucho camino que hacer que caminar para que nosotros podamos decir de que sí, en el Perú, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas son respetados, ¿no? Y en el marco de las culturas somos muy diversos, ¿no? Como les comenté a un inicio, tenemos 48 lenguas originarias, ¿no? Históricamente somos parte, pues, de el mestizaje, somos parte de múltiples culturas que se han desarrollado no solamente a lo largo del territorio americano, ¿no? Sino que hemos dominado rutas comerciales muy amplias, hemos trabajado materiales que nadie hubiese imaginado para las épocas, ¿no? Tenemos grandes obras de arquitectura, pues que todavía son materia de estudio, o sea, tenemos una riqueza cultural enorme y que si bien esta ha sido afectada por el proceso de conquista y colonización, ¿no? Aún así han sobrevivido, ¿no? Y se manifiestan permanentemente, pues, en los espacios donde todavía existen identidades, ¿no? Pueden ser identidades quechuas, aymaras, amazónicas, en este caso, Huampisa, Wajún. De mi parte, considero de que esa riqueza es una riqueza que el Perú no ha aprovechado bien, ¿no? El Perú como país, ¿no? El Perú como gobierno, porque lo que sí puedo decir es que las élites se han aprovechado de las riquezas de las naciones dentro del país, ¿no? Un claro ejemplo de esto es la Ruta de la Plata en el Altiplano, es la época del caucho, ¿no? Que significó un genocidio de las poblaciones indígenas originarias, amazónicas, ¿no? Incluso también la época del terrorismo y el conflicto armado interno, que significó pues de que el aprovechamiento de los niños para convertirlos en soldados, ¿no? Y también pues el abuso de las fuerzas armadas hacia las comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Entonces, hay una variedad de elementos que nos constituyen a nosotros como país, como un espacio territorial donde conviven muchas naciones, ¿no? Muchas culturas, sí,
pero principalmente también muchas desigualdades. Y creo que nuestra labor como antropólogos y antropólogas es reconocernos, ¿no? Primero, identificarnos nosotros mismos como lo que somos, ¿no? Revalorizarnos, ¿no? Empoderar nuestra identidad, ¿no? Y a partir de eso ir conociendo nuestra historia para que a partir de lo que hemos vivido, de lo que han vivido nuestros antepasados, ¿no? Podamos construir un camino común como ciudadanos de un mismo país, ¿no? Porque si bien nosotros podemos ser, no sé, de la nación One Piece, ¿no? O del pueblo Aymara, o un asumido costeño capitalino, ¿no? Seguimos siendo ciudadanos del mismo país, nos rigen las mismas normas, ¿no? Y tenemos que aprender a convivir, a respetarnos y a tratarnos como iguales entre todos, ¿no? Creo que por ahí un poquito podemos seguir dialogando después. Bien, Mario, muchas gracias por ese paréntesis que hemos hecho. A continuación, Anthony León, por favor, coméntanos un poco acerca de la interrogante que tuvo la alumna Ruth Areli. Sí, bueno, Ruth, buenas tardes. Gracias por la cuestión. Mira, yo creo que tu pregunta es una pregunta muy, muy compleja. Si bien es cierto, como tú misma afirmas, existen mecanismos normativos, legales, eh, suficientes de repente, se podrían considerar incluso suficientes para salvaguardar los derechos de las personas, sigue existiendo a la fecha una, una brecha entre los mismos peruanos que no sabemos de repente, como lo dijo Mario, aprovechar la riqueza pluricultural que tenemos. Em, pero también depende de nosotros ese cambio que tú de repente anhelas. ¿Y por qué te digo que depende de nosotros? Apoyados en la normativa vigente, eh, si es que nosotros la conocemos, la vamos a poder defender. Está bien. Yo conozco mi comunidad, yo conozco mi nación, yo me identifico y como la quiero, la defiendo. ¿A qué apunto? A que si es que no conozco algo, yo no lo voy a poder defender. Entonces, por allí parte también, por de repente falta de, de, de hacer llegar, de hacer conocer a todos los pueblos y comunidades indígenas y nativas y campesinas cuáles son sus derechos. Porque, por ejemplo, si hablamos de el convenio referente a este tema, que es el convenio 169 de la OIT, el convenio establece ciertas prerrogativas para que nosotros, como parte de la comunidad indígena, la podamos defender. Por ejemplo, los pueblos indígenas pueden participar de la defensa de este convenio, uno, como te hacía referencia, conociendo y haciendo conocer este dispositivo legal. Entonces, de repente es tarea de nuestras instituciones encargadas hacer llegar esta normativa que es extensa, pero es muy rica, que explica la defensa de
de las comunidades indígenas y nativas. Pero así como conocemos, también nosotros tenemos que guardar un papel vigilante, porque es fácil pedirle a otro que cuide algo, pero de repente no nos tomamos la paciencia para cuidar también nosotros nuestra propia identidad. Eh, incluso existe la posibilidad, y esto de repente no lo conozcan, pero existe la posibilidad de presentar ante la misma OIT cierta documentación. Son informes que le podemos alcanzar nosotros mediante, obviamente, organizaciones sindicales, donde le presentamos propuestas alternativas de repente para el mejoramiento de el tratamiento legal, o si es que no legal, de repente el tratamiento social que pueda estar teniendo el convenio en la actualidad dentro de nuestro país, o dentro de la misma comunidad, o dentro de la misma, del mismo pueblo indígena. Entonces, creo que la idea acá, aparte de encargar la tarea a las instituciones de nuestro Estado, también pasa por nosotros mismos, pues, ¿no? Por preocuparnos de repente un poquito más y ponernos a investigar, a ver cuáles son esos derechos que tenemos, que deben ser cautelados, que deben ser salvaguardados. Pero también como te repito, existe pues responsabilidad de nuestro Estado, porque falta capacitaciones, porque de repente la Amazonía eh, no, no está siendo totalmente respaldada, o sea, no le llega la información que debería llegarle. Entonces, sí, también depende del mismo Estado, ¿no? Entonces, es tarea de todos, así como defensa civil, es tarea de todos, en realidad, el preocuparnos por cambiar, porque el cambio no solamente tiene que ser de arriba, sino que el cambio es conjunto. Creo, o bueno, espero haber satisfecho tu consulta. Si es que no, de repente lo podemos seguir conversando. Ahí, bueno, diría que mi curiosidad llegó hasta ahí. Muy bien, Ruth, muchas gracias por tu participación. Estamos aquí para seguir aprendiendo y toda duda, todo cuestionamiento es relevante para nosotros. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, aporte quizá, antes de proseguir? Sí, en primer lugar, buenas tardes, autoridades. Sí, Y por favor, asistentes. preséntese para poder saber con quién estamos tratando. Sí, soy Frank Brian Alexander Bustos Salón, estudiante de la carrera de Antropología en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Bueno, lo que quería preguntar era, desde el punto de vista antropológico, ¿qué es lo que se podría decir de que estas elecciones presidenciales y la elección de ministros se ha sentido una discriminación solapada, por decirlo, tanto a las autoridades que ha escogido el presidente actual, Castillo, y como a su persona, ¿no? Claro, teniendo en cuenta también los antecedentes legales, judiciales, de ministros y autoridades que ha escogido, y qué es lo que se podría decir de ello, y si es que se podría considerar como una escala de un maestro o de un campesino hacia un puesto
de funcionario público como un paso adelante para el Perú, si se sabe que mucha gente del Perú ha votado por él por miedo, del temor al comunismo, y no por el hecho de que sea necesariamente campesino o porque era un cambio. Y bueno, eso sería mi pregunta. No sé. Muy bien, muchas gracias, Brian Bustos. Adelante, Mario. Sí, bien, gracias por la pregunta, Brian. En primer lugar, creo que la crítica en la política es válida siempre que esté pues construida y tenga un fundamento, ¿no? O sea, creo que al nuevo gabinete ministerial, incluso al nuevo presidente del Consejo de Ministros, se le pueden cuestionar una serie de cosas a nivel político. Ahora, si se mete, por ejemplo, la dimensión étnica, la dimensión racial, la dimensión económica como supuestos argumentos para tratar de disminuir individualmente o éticamente a un personaje, creo que ahí ya estamos partiendo no desde la crítica política, sino desde la discriminación y desde el racismo, ¿no? Como decía en un inicio, ¿no? Indistintamente de que nosotros podamos estar de acuerdo o no con un proyecto político o con un ideario, ¿no? Lo que sí considero es de que nuestra capacidad como ciudadanos, ¿no? Tiene que ir dirigida más a la capacidad de gestión y a las propuestas, ¿no? Nosotros no podemos estar en el sentido, y creo que eso tiene que ser repudiado en todos los espacios, ¿no? Tratando de disminuir posibles representantes desde el color de piel o desde el acento, ¿no? Y eso creo que ha sido bastante visible a lo largo de la campaña y aún hoy, ¿no? Ahora, con respecto, pues, al caso del presidente Castillo y su misma formación, si es que es suficiente, si es que es necesaria, si es que es la correcta, yo creo que en el caso de la política, nosotros tenemos que priorizar la representación antes que ciertos criterios técnicos, ¿no? Y esto nos lo dice la historia reciente. La historia reciente nos ha presentado una serie de presidentes altamente formados, ¿no? Con una capacidad de oratoria bastante elocuente, ¿no? Bastante desarrollada, pero con una formación ética, moral muy deplorable, ¿no? Que deja mucho que desear. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Posgrado en Stanford, PPK, también, ¿no? Con una serie de posgrados en el extranjero. Alan García, que era un orador que encantaba animales, ¿no? Uno estaba 5 minutos con él y le creías cualquier cosa, pero también teníamos pues unas gestiones que solamente eran, digamos, un club de amigos, ¿no? Y eso pues para un país no es saludable. Creo que los resultados de este gobierno se van a ver a largo plazo, o al menos a mediano plazo. Obviamente la expectativa está ahí, pero creo que en el plano simbólico y en el plano de representación, ¿no? El que un profesor rural campesino haya llegado a la presidencia me parece un paso hacia adelante, ¿no? Indistintamente de que yo tenga mis reparos con sus decisiones, ¿no? Sus decisiones recientes en algunos casos, creo de que hay que trabajar en conjunto para que lo que se viene más adelante signifique el desarrollo del país, ¿no? Nosotros tenemos que estar pensando en que tenemos que estar permanentemente en vigilancia de la gestión, del proceso del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Y en ese sentido creo que va cualquier tipo de crítica, ¿no? La crítica tiene que ser política, la crítica no puede estar marcada por sesgos
raciales, sesgos clasistas, porque al final la política, creo que, y esto era algo que quería señalar a la pregunta anterior, ¿no? La política es representación, y lo más importante para que las comunidades, por ejemplo, indígenas, puedan ser respetadas, ¿no? Es de que sean visibles y tengan representantes a la altura de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de los actuales congresistas son representantes de comunidades indígenas? ¿No? Creo que es una pregunta que sería bastante interesante resolver, ¿no? Y ¿por qué no digamos, en los medios masivos, principales, por qué no hay representantes indígenas dentro de las parrillas de lo común, ¿no? Por ejemplo, presentadores de noticias. Entiendo que en TV Perú tienen una versión del noticiero en quechua y en aymara, ¿no? Pero esto es un caso muy aislado, pues, entre toda la parrilla de programas que existen, siendo, pues, un país netamente indígena, ¿no? Con una cantidad abrumadora, ¿no? Y apabullante de población mestiza, indígena, quechua, amazónica, seguimos viendo las mismas caras, ¿no? En la televisión abierta como si fuésemos un país nórdico, occidental. No creo que la representación y la visibilización en medios de comunicación también es fundamental para que nosotros vayamos desterrando ideas como, por ejemplo, la discriminación y el racismo, ¿no? Por ahí va un poco mi respuesta. Gracias. Gracias, Mario. Anthony, ¿algo que agregar? Sí, Brian, buenas tardes. Para de repente, aunado a lo que dijo Mario, estuvo también la consulta por el tema de la participación política de ciertas personas involucradas. Me imagino y te referías a eso en temas de corrupción, pues, ¿no? Existe ya una normativa, en el Código Penal se modificó en su momento para prohibir que personas con sentencias condenatorias por delitos dolosos, que quiere decir delitos cometidos de, de- de manera consciente, em, hechos por voluntad propia, por ponerlos en palabras de repente más sencillas, para que no puedan participar dentro de los procesos de elección popular, como es el tema de las elecciones generales, presidenciales y congresales que existen en nuestro Perú, ¿no? Lamentablemente, para esta elección no se llegó a aplicar esa normativa. Hubo un informe que excluyó de la aplicación de esa normativa a las elecciones actuales porque ya estaban en proceso. Entonces, pero sí. Ahora, con ello también, de repente, puedo mencionar el tema de la culpabilidad, pues, ¿no? Eh, la culpabilidad es uno de los estaños de el delito. Entonces, tú no eres culpable si es que hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Eso es lo que suelen decir. Y eso viene de un antiguo proverbio latín que es el indubio pro reo, que mientras que exista duda, la persona no puede ser eh, condenada. Entonces, si es que todavía el proceso no llega a su fin, tú no le puedes llamar delincuente a una persona. Básicamente es por ello que personas que están inmersas en procesos de corrupción, pero que no tienen sentencia firme, y ni siquiera sentencia firme, no es lo que pide la normativa. La normativa dice sentencia de primera instancia. Que puede ser apelable, sí, es correcto, pero mientras ya haya sentencia de primera instancia, un juez ya determinó la culpabilidad de esa persona
y por ello es que ya no puede postular a los cargos de elección pública. Pero si es que no existe esa sentencia de primera instancia como mínimo, no se puede excluir a ninguna persona porque nadie es culpable hasta que no lo diga un juez mediante sentencia. Entonces, de repente, aunado a todo lo que dijo Mario, por allí le podemos dar el aporte legal, pues, ¿no? A la consulta que hizo Brian. Muchas gracias, Anthony. Brian, no sé si quedó clara la interrogante. Sí, ¿no? Y sí, muchas gracias. Sí quedó claro. Y creo que es un poco preocupante por decir que los funcionarios públicos, muchos de ellos teniendo investigaciones, estén postulando, ya ocupen cargos públicos. Y sobre la primera intervención, creo que es eso, ¿no? Son los medios de comunicación los que más disminuyen a los funcionarios públicos, y que es quizá un reto que empiecen quizá a dejar esas prácticas, esas costumbres de discriminación, y quizá en algún momento podamos llegar a que en esos medios de comunicación estén pobladores indígenas, ¿no? En los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias. Brian, si me permites de repente hacer un pequeño comentario, te cuento por qué no es viable el decir que una persona investigada no pueda postular a un cargo público, o a un cargo de elección popular, mejor dicho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo comienza una investigación? La investigación comienza con una denuncia. ¿Y cómo se hace una denuncia? Vas ante la policía, vas ante el Ministerio Público y ellos porque tienen que aceptar tu denuncia. Entonces es bien sencillo que, un ejemplo, don Pedro Castillo se haya molestado con doña Keiko Fujimori y vaya, y si es que ninguno de los dos tiene ninguna investigación abierta, le plantee una investigación por un delito doloso con una pena superior a los 4 años de prisión. Entonces, es muy sencillo abrir una investigación. En base a ello es que el requisito legal es una sentencia condenatoria. De repente por allí existe un mejor alcance, pues, ¿no? Sí, ya quedó entendido. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Brian Busto, por tu consulta. Gracias, Anthony y Mario, por el aporte que están dando hasta el momento. Este es un tema bastante complejo que nos gustaría tratarlo, pues, en más de una hora queda muy corto para tratar un tema en el que es interesante abordarlo desde distintas perspectivas. Entonces, en este marco, nos gustaría ya entrar a las conclusiones de este tema. Claro que desde su enfoque, ¿no? Cómo avisoran en este caso el futuro de este, no solo de este gobierno, sino de básicamente las comunidades campesinas, amazónicas y demás, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, brevemente nos gustaría que ustedes pues nos comenten algo más. A ver, ya que estamos aquí con Anthony, iniciamos contigo, por favor. Sí, claro. Mira, más que una conclusión es un deseo. Deseo que el presidente Castillo mantenga de repente respecto de este tipo de políticas referente a la inclusión de las diversas culturas en nuestro país, mantenga ese pensamiento, ¿no? Que dado el momento donde haya que defender derechos de las comunidades campesinas, no tuerza el brazo como ya lo han hecho en alguna oportunidad anterior algunas otras personas. De repente el ejemplo del señor García, que en el año 2006
prometía mucho, pues, ¿no? Prometía mucho y decía que los derechos de las comunidades campesinas no pueden ser vendidos. Sin embargo, vimos lo que sucedió a posteriori y, y fue una pérdida que es muy difícil recuperar, que no se puede recuperar. Eh, como te repito, a mí me gustaría que se mantenga la defensa de los derechos y, y bueno, de repente, ahora sí a modo de conclusión, eh, creo que es factible que nosotros defendamos mejor nuestros derechos como comunidades nativas o como comunidades indígenas cuando los conocemos. Entonces, invito a que fuera del estudio antropológico ustedes se apoyen, busquen de repente el marco legal correspondiente para conocer cuáles son los derechos nuestros, ¿no? Y, y en base a ello, poder defenderlos de una mejor manera, porque junto a los derechos existen mecanismos de defensa de esos derechos. Entonces, nada, yo te agradezco bastante, Marita, la invitación. Espero que hayan quedado satisfechos con lo poquito que se puede contribuir y predispuesto de repente a colaborar con ustedes en alguna posterior oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Gracias. María Mendoza, ¿te encuentras? Bien, me sumo en realidad al deseo de Anthony y también creo de que estamos en un momento en el que si es que no es este momento el espacio para que como país podamos no solamente reconocer los derechos de las comunidades y los pueblos originarios, sino también darles alternativas de desarrollo, ¿no? Que sean viables y que estén pues vinculadas a su forma de coexistir en el mundo, ¿no? Eh, creo que pues, no va a haber mejor momento que este en realidad, ¿no? Por los símbolos, por las personas que pueden estar detrás de este trabajo, creo de que tenemos que estar vigilantes, tenemos también que activar y hacer incidencia para que las cosas sucedan, ¿no? Porque es fundamental para generar cambios, empezar a movernos, ¿no? Empezar a generar redes de acción, a tener capacidad de agencia, ¿no? Y que después las cosas empiecen a caminar por su propio ritmo, siempre respetando, pues, las visiones de lo que es, pues, construir desarrollo, ¿no? Entendiendo esto como no, nosotros no entendemos necesariamente igual la forma de ser mejores como sociedades, ¿no? Creo que eso es algo que van a ir conociendo si es que ya no lo han conocido dentro del desarrollo de las carreras, de la carrera de antropología, ¿no? También estoy de acuerdo en lo que mencionaba Anthony sobre que tenemos que tener una serie de fundamentos para que nosotros podemos usar como herramientas para poder justamente incidir en estos cambios, ¿no? Y uno de estos fundamentos es el jurídico, el marco legal, ¿no? Porque esto es fundamental, ¿no? Si no sabes tus derechos, ¿no? Si no conoces los derechos de las comunidades, no puedes apoyar en la dimensión que tú quisieras y que quisiera también la gente que puedas apoyar, ¿no? Indistintamente de que seas abogado o no, siempre es fundamental tener conocimientos jurídicos, ¿no? Saber manejarse a nivel de las leyes, ¿no? Porque no hay que estar
litigando, no hay que estar elaborando informes o este tipo de cosas, ¿no? Para poder apoyar, para poder construir dentro de las comunidades, ¿no? Creo que esta necesidad de estar permanentemente formándonos, educándonos, tiene que involucrar una comunidad, un conjunto de saberes, ¿no? Donde el conocer nuestros derechos no solamente es como que fundamental, es una obligación, ¿no? De cualquier ciudadano. Y nosotros que somos profesionales y futuros profesionales que vamos a tratar con personas, ¿no? En situaciones complejas, en situaciones de vulnerabilidad, creo que aún es más importante que nosotros estemos atentos a este tipo de conocimiento. Espero de corazón de que el gobierno entrante tenga las convicciones bien puestas, ¿no? Que sea firme a la hora de promover el desarrollo de los que históricamente han sido más perjudicados, ¿no? Y que a partir de eso nosotros podamos decir de que nuestro país ya es un país que no está herido, ¿no? Como lo ha estado hasta ahora. 200 años en los que nosotros hemos estado peleando entre nosotros, recelosos de cualquier decisión que podamos tomar, siempre mirando desconfiado. Creo de que este es el gobierno que puede un poco disipar ese tipo de actitudes, ¿no? Pero tampoco tenemos que firmar cheques en blanco, ¿no? Creo que es importante de que mantengamos una actitud crítica, una actitud vigilante y fiscalicemos desde todos los espacios posibles y trabajemos pues de la mano para lograr los objetivos que queremos para tener un mejor país, ¿no? Creo que al final esa es la conclusión sobre este proceso. Y de nuevo, muchas gracias al instituto, muchas gracias a Marita y a Anthony por ser partícipe del panel y a todas las personas que están tomando su tiempo un sábado, ¿no? Para escucharnos y escucharnos a todos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Mario Mendoza. Bueno, yo quisiera agradecerles a nombre del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de Cuellar su participación un día como hoy, sábado, en el que, bueno, normalmente usamos para descansar de la ardua labor que podemos tener durante toda la semana. Entonces ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes sus ideas muy valiosas. Invito a todos los estudiantes que están el día de hoy conectados a que, bueno, no sé, traten de contactarse con estos dos profesionales que son, en lo poco que yo los puedo conocer a ambos, son muy buenos en lo que hacen. Entonces, síganos en las redes, consulten con ellos cualquier duda, interrogante. Y bueno, gracias por participar el día de hoy de este evento. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y a modo de conclusión, en lo poco que he podido escucharlos a los dos, hay que rescatar varios puntos, ¿no? Entre ellos, lo que comentaba Anthony, de que las instituciones en nuestra sociedad, en nuestro país, juegan un rol importante y que, bien, las leyes, los convenios, sí, de alguna manera sientan las bases y son guías, pues, para poder encaminarnos hacia una identidad nacional, que al final es lo que todo profesional y todas las personas deberían perseguir, y lo que ha mencionado Mario, ¿no? Entonces, bajo esa idea es importante entender lo que Mario comentaba de que somos un país, pues, multicultural, pluricultural, plurinacional, etcétera. Somos de todo un poco. Y eso es bueno, pero también es complejo, ¿no? Es enormemente complejo porque para quienes han salido de la ciudad donde viven, ¿no? Y tienen la oportunidad de viajar a otro lugar dentro de nuestro país, van a comprender lo distintos que somos, pero también que existen lazos que nos unen, ¿no? Entonces, el día en que entendamos que en una ciudad quizá no todos te sonríen como en el norte, que quizá en el sur son más callados, son más serios, el día en que entendamos eso con respeto, quizá ya vamos a poder hablar de una identidad nacional y las brechas ya no serán tan lejanas. Entonces, bien, vamos a dar pase al doctor Pinzón
para que indique las palabras de cierre, no sin antes agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias, Marita. Muy agradecido a los dos participantes, como es el señor Héctor Antonio León Cabanillas y Mario Mendoza Loyola. En realidad, el punto de vista que nos han dado es para dejarnos una serie de preguntas que nos llevaría a nosotros investigar, no necesariamente de antropología, ¿no? Porque el estudiante universitario, el profesional, debe de empaparse de todas las aristas sociales, desde economía, desde política, ¿por qué no de salud en esta situación en la que estamos actualmente? Hablar sobre, o un poquito referirnos a la temática que han trabajado estos dos expositores, nos lleva a una conclusión. No está en el cambio del nombre de un ministerio, ni en generar nuevas leyes, porque eso creo lo que nos dijo en la primera participación esta alumna, ¿no? Que por la forma de hablar, he de imaginar que ha de ser One Piece o One Visa. Sí, pues somos un país que tiene un sinnúmero de leyes que solamente quedan en el papel, pero que no lo ponemos en práctica. Y ahí el gran trabajo del investigador social. He ahí el gran trabajo y el gran reto que tiene en este momento los investigadores sociales. No en participar en programas de desarrollo solamente para captar o hacer focalizaciones, sino para originar una transformación de ya. Ese es el gran reto que nos espera. El sueño que nos decía uno de los expositores, que espera que continúe, bueno, en lo que manifestó el actual presidente, creo que todos los peruanos estamos a la expectativa de ello, ¿no? Abrigamos la esperanza de que surja en este momento unas situaciones de igualdad, porque durante más de 200 años el Perú solamente se ha centralizado en Lima. Y es muestra justamente de esta situación el producto de las elecciones, ¿no? Ha sido darle la espalda a quien presenta un centralismo, ¿no? En Lima. Y esta opción no debemos desaprovechar, sobre todo los científicos sociales. Dicho estas palabras, una vez más el agradecimiento a cada uno de los presentes y a los expositores, Antonio León Cabanillas y Mario Mendoza Loyola, por sus conocimientos impartidos, que estoy seguro que han calado en la cabeza de cada uno de los asistentes. Con estas palabras quiero dar por concluido este evento a nombre del señor rector Policarpo Chaucavalqui, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y un agradecimiento, una vez más, a todos los participantes por parte del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología, CUELAC, INAC. Muchas gracias.